Una vez más, dándole la bienvenida a todos ustedes, amables televidentes de Teleboyacá, con su programa Convivencia Ciudadana. Soy Byron Mejía Cardona, director y presentador de la franja Convivencia Ciudadana, que estamos llegando cada 8 días a los hogares de todo el sector de esta comuna número 5 y que Teleboyacá nos ha venido brindando un apoyo incondicional para nosotros traer temas de mucha importancia. Hoy me place presentar a una de las abogadas que se puede decir hace mucho tiempo no venía y que ustedes ya se van a preguntar, pero ¿cuándo la vimos? Claro que sí, y ella es la doctora Catherine Álvarez Gil. Bienvenida. Gracias, Byron, por la invitación. Muy contenta de regresar a este programa, de poder compartir con ustedes todos los conocimientos jurídicos que son súper importantes y que en el diario vamos a aplicar. Bueno, muchas actividades, Catherine, que te habías aislado, te habías alejado un poco del programa Convivencia Ciudadana. Sí, aparte pues de ejercer mi carrera, también soy bailarina, entonces estaba en una parte del año que le dedico bastante tiempo en producciones de eventos, pero ya salimos como de todo ese afán. Todavía vienen más presentaciones, pero también hay que dedicarle tiempo al derecho, que es también lo que tanto me gusta. Claro, incluso antes de ir al tema de derecho, pues la idea es que nos acompañes cada que puedas, porque aquí ya ha venido Shakira y ha estado con nosotros y los eventos que tiene Shakira son demasiados y sin embargo ha sacado para Convivencia Ciudadana su momento, ¿no? Claro, yo sé que no es excusa. Bueno, vamos a hablar de uno de los temas y nosotros no es que seamos repetitivos o decimos lo mismo, sino por el contrario es reforzar muchos temas de carácter de mucha importancia y carácter familiar, personal, comunitario. Y uno de los temas que más me encanta y me llama la atención es lo de la familia. Cuando nosotros decimos el tema de la familia es porque cuando se está enamorando se sienten las maripositas, pero cuando se están divorciando se sienten las mariposotas. Entonces hay una situación, Catherine, y es decirle a los televidentes, por lo general, no siempre, pero la mayoría de veces, un gran porcentaje, quedan en la mitad los niños, ¿cierto? Así es. Entonces una cuestión era pues que una pareja se separe y vaya y venga, pero queda también esa semilla, quedan esos niños. Colombia viene dando unos pasos agigantados, diría yo, acerca de la protección de los niños, que en su artículo 44 de la Constitución Política de Colombia es muy clara. Primero los niños, segundo los niños y tercero los niños. Vamos a hablar infortunadamente de un tema, pero que tiene que ver con todo, esa cuestión de cuotas alimentarias o de conciliar más bien, de llegar a un acuerdo para poder seguir adelante y sacar adelante a esos niños. ¿Qué tal ahí? Bueno, pues Byron, la obligación alimentaria proviene también, es una obligación constitucional, la encontramos en el artículo 42 cuando se protege la familia, ¿sí? Sí. Pues específicamente tú hablabas de los niños, pero sí. Alimentos no se les debe solamente a los niños. Sí. Los hijos también estamos obligados a brindar alimentos a nuestros padres. Claro. Y ahorita vamos entonces a entrar como en un análisis de una situación muy compleja, que es esos padres que se ausentan toda una vida y después llegan cuando, claro, necesitan alimentos y el hijo tiene que responder por su padre, así no haya estado como presente durante su crianza y todo el desarrollo de su vida, ¿sí? Entonces ahorita vamos a hablar como un poquito de ese tema, pero es importante aclarar que los alimentos es una obligación que nace con el parentesco que tenemos, ¿sí? El parentesco de consanguinidad, y protege fundamentalmente la familia, porque así lo dice la Constitución, y pues por ende a los niños, que son quienes en la práctica y en el diario vivir son quienes dependen económicamente de sus padres. Bueno, en el caso cuando una mujer dice, es que me lo decía incluso ayer una abogada, no, yo no sería capaz de demandar al papá de mi hijo, por dignidad, decía ella. Eso se escucha de algunas mujeres, por orgullo. Ese niño, a ver, eso del orgullo, ¿qué piensa bienestar familiar? ¿Qué piensa una comisaría de familia? ¿O es una obligación de todas formas que una madre se haga sentir y pueda demandar para poder proteger a ese niño? Así, o que no necesite nada según la mamá, por orgullo. ¿Por orgullo qué? Pues mira, Byron, yo
a consideración pues como de ese tema que planteas, siempre yo recomiendo que se tomen las medidas legales que ofrece el Estado. Esas medidas no son en vano, ¿sí? Y por más capacidad económica que tenga una madre de seguir con el sostenimiento de su hijo, no podemos olvidar, la Corte Constitucional tiene una sentencia muy bonita y habla de un derecho, y es el derecho al amor, ¿sí? Y es el derecho al amor del padre y de la madre. Pues si ya el padre no quiere brindarle atención, cuidado y todo lo que conllevan los alimentos, ¿sí? Y el ejercicio de su patria potestad y de su custodia, pues entonces yo lo que más bien recomiendo es adelante un proceso de cancelación de patria potestad. O sea, le quitan la patria potestad y ya la madre puede entonces desentenderse de esa persona que no ha estado presente para su hijo, que no presenta interés de estar en el desarrollo de la vida de ese menor, y que después no va tampoco a significar un inconveniente, por ejemplo, para una salida del país, porque muchas veces pasa es que se ausentan toda una vida, el niño tiene 8 años, 9 años, la madre consigue una oportunidad en el exterior, pero dentro del mismo egoísmo el padre muchas veces dice, no dejo salir al menor, y recordemos que un menor sin permiso de ambos padres no puede salir del país, ¿sí? Entonces, en ese caso yo, ¿qué es lo que recomiendo? Sanee de una vez esas relaciones. Si es una persona que no quiere estar, no quiere aportar a la vida de su hijo, simplemente se adelanta el proceso de cancelación de patria potestad, se le demuestra al juez que es una persona que ha estado ausente por completo en la crianza del menor, y más adelante ese padre no va a tener que como reclamar alimentos a ese hijo, no va a ser un inconveniente al momento de la toma de decisión de qué colegio, en qué colegio va a estudiar, qué religión va a profesar, quiere salir del país o no. Pues es una manera como de sanear esas relaciones, y sin olvidar que los menores tienen ese derecho a estar con sus padres, ¿sí? No es solo lo económico. Bueno, pero yo me voy a centrar un poco ahí en lo económico, es porque es una de las partes grandes, porque es que infortunadamente en América Latina decir que se quedaron amando ese par de padres y que van a luchar, hay pocas parejas que hacen eso, terminan odiándose o discutiendo, y yo no te lo dejo ver. Eso lo he vivido porque es que yo he trabajado en estos entes, es ¿cierto? Común, bueno, lastimosamente. entonces la pregunta es esta: cuando de pronto un papá, una mamá, como decía usted, en esa oportunidad de salir del país, definitivamente hasta que no se aclaren los hechos ante el Estado, en los entes que les corresponde, un menor no puede salir sin ese visto bueno de los dos. No podrá salir con permiso de padre o madre, pues de los padres o de quien ejerza la patria potestad. Hay un solo evento en el que el menor puede salir sin el permiso de quien ejerce la patria potestad, y es cuando es un juez de familia quien da ese permiso, pero no es un permiso para salida indeterminada, es máximo por 2 meses. Bueno, hablando de la familia, porque yo empecé hablando sobre los niños, pero usted tiene razón, hay que llegar y hablar en términos generales de la familia. Tengo una conocida oyente de nuestro programa que usted recuerda, alguna vez me ha acompañado en la emisora El Minuto de Dios, ¿cierto? Sí, así por ahí están preguntando por usted. En estos días iremos. Bueno, hay una oyente que tiene 9 hijos y ninguno de los 9 responde por ella. Ella a lo que se pueda conseguir, y la disculpa es: yo no tengo tiempo, el uno es médico, el uno esto. Es bueno que me le aclares a la gente que dentro de la ley colombiana está consagrado que tienen la obligación. Así es, la obligación, como lo mencionaba hace poco, es una obligación que nace del parentesco. O sea, si nacemos hijos, como es obvio, vamos a tener unas obligaciones nada más por tener unos padres, ¿sí? Entonces esa obligación es innegable, está en la norma, está protegida constitucionalmente, legislativamente, entonces no hay como lugar a que un juez o una autoridad estatal la niegue, ¿sí? Lo más importante es demostrar 2 elementos. Uno es la capacidad económica del alimentante, ¿sí? Obviamente nadie está obligado a lo imposible. Entonces, debemos demostrar al momento de hacer esas reclamaciones de alimentos esos 2 elementos. Uno, que ya lo mencioné, es la capacidad económica de quien va a brindar esos alimentos,
Y dos, la necesidad de recibir los alimentos por parte del alimentado. Bueno, Catherine, también hay que entender y aclararle a las personas que, por ejemplo, y siempre ando con ejemplos porque todos los días me toca hablar con las personas y gracias a Dios pues conozco mucha gente. Me decía una dama, no, pero es que yo que voy a demandar al papá de mi hijo, bien irresponsable que ha sido y no duran los trabajos. Pero por ahí he escudriñado y qué bueno que usted me aclare o me refuerce este concepto, que también escuché alguna vez a la corte y leí algo de la corte donde dice que en términos coloquiales, es papá y es papá, es mamá y es mamá. O sea, cueste lo que cueste, tiene que responder, porque los niños no pueden quedar en el limbo. Entonces, dicen que hay de cierto que de todas formas quien no trabaja se le puede iniciar un proceso con base en el mínimo. ¿Eso es verdad o eso no se puede aplicar? Pues ahí, Byron, es un poco complejo entrar a entender esa situación por dos cosas. Uno, porque es una presunción que se hace de que todas las personas tienen que sobrevivir de alguna u otra manera, pero deben tener algún tipo de ingresos para poder subsistir. Entonces la Corte lo que hace es que hace una presunción de que la persona tiene ingresos por un mínimo, que no los está declarando, que no son de fácil probatorio, pero debe existir algo por lo que usted está viviendo, usted come, usted sigue vivo. Así es. Sí, entonces esa es la presunción. Pero también esa presunción entra en colisión, en conflicto con un principio del derecho, y es que nadie está obligado a lo imposible. Entonces es más una carga probatoria que se tiene de decir, él sí tiene ingresos, él continúa con una vida no muy cómoda, pero tiene un estilo de vida que le permite por lo menos apoyar económicamente al crecimiento y el desarrollo del menor, ¿sí? Entonces es algo más probatorio de demostrar por lo menos que está en una condición digna de vida. Bueno, hay una cuestión, y haciendo un paréntesis, y dentro de Convivencia Ciudadana, primero felicitarla, esa facilidad y ese entendimiento que tienes en el derecho, y que gracias a Dios, pues a mí la experiencia me ha llevado a trabajar en tantas oficinas que me toca entenderme directamente con la comunidad, con la gente todos los días. ¿Por qué le digo esto? Porque es bueno, estamos encerrando un tema en familia, en familia. Recuérdamele que no se le olvide a estos hijos, que hay hijos incluso que le dicen a la mamá o al papá que por favor le den la herencia antes de que ellos se vayan. O sea, sin morirse y ya están reclamando lo de ellos. Sí. Eso no es así. Existe una figura legal que lo permite. ¿Cómo qué? Es una partición en vida. Sí. ¿Sí? Para los abogados resulta ser una de las mejores herramientas que se ha venido empleando desde el Código General del Proceso, porque evita los pleitos posteriores, el pelear por una casa, por un bien que deja el padre. Entonces, la repartición en vida es una figura de mutuo acuerdo, muy parecida a la sucesión de mutuo acuerdo que se lleva en una notaría, en la que el causante o el padre de familia que va a permitir esa división o esa repartición de sus bienes debe demostrar ante la notaría que no tiene acreencias, que desea iniciar ese trámite, y lo que se hace es que en vida todos sus bienes son divididos entre sus hijos o sus herederos. Pero mira, después de que entremos de unos mensajes institucionales, sí, mientras haya mutuo acuerdo. Pero si papá y mamá dicen no, porque estamos vivos, porque está en la casa, porque este es nuestro patrimonio, con esto los levanté, así hablan ellos, no están obligados a tener que ir a esa repartición en vida. No están obligados, y ahorita entonces les voy a dar una estrategia jurídica que nos va a ayudar entonces a afrontar este tipo de situaciones. Muy bien, entonces ya regresamos en Convivencia Ciudadana, vamos a unos mensajes institucionales de mucha importancia y ya regresamos.
qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Bueno, aquí hemos estado en un debate, Catherine y yo, un debate bueno, sano, para reforzar, porque quiero que me expliques, o me le expliques a ellos también, por qué papá y mamá, porque es que me ha tocado recurrir con la Policía Nacional a prestarle esa custodia a cierta mamá, a cierto papá, porque hay hijos que han llegado en unos términos airados y con violencia, a sabiendas que también un papá o una mamá, después de que tenga esa violencia de parte de los hijos hacia ellos, también hay una figura por ahí. Cuéntales qué puede pasar. Bueno, pues ahondando un poquito en esa figura que estaba mencionando hace poco, es una figura que, reitero, es de mutuo acuerdo, es el causante quien debe proponerla, quien debe iniciar el trámite y quien radica la solicitud ante notario, ¿sí? Es simplemente una figura que se ha venido empleando últimamente porque hay papás que en realidad no quieren que sus hijos vayan a tener conflictos posteriores con la repartición de sus bienes, y ni siquiera conflictos entre ellos, sino con acreedores y con otras personas que pueden entrar a tener un derecho en esa herencia, ¿sí? Entonces, muchas veces los padres, antes en esa intención de proteger a sus hijos, de ver cómo ellos van a disfrutar esos bienes, ¿sí? De ver también qué destinación le van a dar, porque está esa casa adorada de toda la vida, que no quieren verla convertida en un edificio. Entonces simplemente lo que hacen es que antes de su muerte organizan todo su patrimonio y ven qué destinación se le va a dar, ¿sí? Es una manera como de prever lo que es inevitable, ¿sí? Entonces, muchas familias lo que están haciendo, y aquí va entonces mi recomendación para los padres que quieren adelantar este tipo de trámites, es que se constituya un usufructo vitalicio sobre ese bien. ¿Cómo sería? Entonces, en esa misma escritura pública de la partición de bienes en vida, se solicita entonces al protocolista que se afecte el bien con un usufructo. ¿Qué quiere decir? Que en el certificado de tradición y libertad y en la escritura va a aparecer como dueños los hijos, ¿sí? Ellos son nudos propietarios. Ellos no pueden afectar más el bien, ellos no lo pueden hipotecar, o sea, ellos no pueden disfrutar del bien porque ese bien lo está disfrutando otra persona hasta que muera, ¿sí? Entonces es una manera de que los padres también van a evitar que sus hijos vayan a dejarlos por fuera sin un techo que los cubra. Mira, me parece importante esa figura, pero vuelvo a lo mismo. Pues sí, muy rico que la Corte y estas instituciones hayan avalado esa parte, pues que se sobreentiende que si hay un común acuerdo, incluso yo le dejo a la persona que yo considere que le puedo dejar lo que yo tenga. Yo voy a la figura, por ejemplo, cuando son los hijos los que están exigiendo de una manera violenta o de tal manera a que mi mamá me tiene que dar lo mío en vida, me lo tiene que dar. No, obviamente no hay ningún tipo de obligación, o sea, no, esa obligación no existe. Y es muy importante aclarar que cuando ya hay episodios de violencia, podríamos inclusive
entrar en causales ¿Se puede desheredar un hijo? Son Depende causales de inhabilidades y hay que como demostrarlo por parte de los otros herederos, que esta persona era violenta, que no lo socorrió cuando estuvo en enfermedad. Hay diferentes causales, ¿sí? Y la violencia puede ser una que cause que ese hijo que violentó a su padre por la herencia no la reciba. Bueno, listo. Entonces, mire todo lo que abarca una familia. Y de todas formas, a ver, yo soy de los que estoy muy preocupado precisamente porque usted ahora que está tan joven, pero es que uno no tiene que tener una edad para saber qué pasó en la historia. Yo no soy del tiempo de Cristóbal Colón ni de Simón Bolívar, pero yo leí. Lo que quiero decirle, Caterina, es que hoy por hoy, antes a los alcaldes les estamos diciendo, necesitamos más comisarías de familia, no damos abasto. Incluso hemos llegado a decir en ciertos despachos de las inspecciones de policía, ahora estoy ya en la Secretaría de Tránsito del municipio de Bello, pero hemos llegado a decir, bueno, la clientela que tenemos es mucha, porque hay la sociedad, la familia, una descomposición familiar, que son casos de la vida real, es que ahí es donde entro yo, que dicha entrar a conciliar. Pero si usted supiera todo lo que está pasando en las casas, y ahí donde nos están viendo pueden estar diciendo, hermanos que no se hablan, hermanos que incluso se han tomado una sucesión, y es que llevándole ventaja al otro cuando en el derecho todos son hijos, ¿cierto que sí? Ahora, vuelvo y le digo, y el abandono en la preocupación del gobierno nacional, del abandono de los papás y las mamás, cuando han tenido hijos y se sacaron, yo hablo coloquialmente de esta manera, el bocado de comida de la boca. Entonces mira qué es lo que yo te quiero contar, qué rico que nos estás enriqueciendo con todos estos conocimientos. No estamos incitando a que es la ley, pero infortunadamente estamos viendo casos a diestra y siniestra. Mira, es más, Byron, yo lo veo como la oportunidad de que todos conozcan sus derechos, ¿sí? Y también sus obligaciones, porque recordemos que es una relación bilateral. Entonces, cuando yo conozco mis derechos, también estoy obligada a conocer mis deberes. Y también de esta manera podemos nosotros apoyar o aportar un poquito más a la sociedad para que sepamos en realidad que hay obligaciones que no podemos evadir, ¿sí? Y que hay herramientas que no siempre van a ser las judiciales, no siempre va a ser ir ante un juez, y que hay muchas maneras de darle una solución a esos conflictos. Bueno, entonces, a ver, antes de que se me vaya la idea, para cerrar ahí, la mamá que sufre de orgullo, ¿te acuerdas que te lo planteé? Entonces yo no voy a demandar porque es que le voy a demostrar a él, pero entonces ¿dónde queda el niño? ¿Qué recomendación le haces a esa mamá? ¿De todas formas ejerza sus derechos o siga con el orgullo? No, o sea, siempre voy a recomendar pensar en el menor. En el menor. Eso es lo mejor, ¿sí? Lo ideal es que estas herramientas, estas acciones que hemos estado hablando se ejerzan, ¿sí? Y que se hagan valer, porque no son tampoco en vano avances que se han ido estipulando con la ayuda mucho de la Constitución del 91, ¿sí? Siempre es importante pensar en el menor. Quizás en estos momentos la madre puede darle un muy buen estilo de vida, ¿sí? Pero puede ser mejor, ¿sí? Ahora, hay situaciones que uno no puede generalizar nunca. Mi recomendación siempre va a ser pensar en el menor. Si puede estar mejor, aprovechar la situación de darle un mejor colegio, darle unos buenos alimentos, la educación, alimentación, una vivienda, recreación, todos esos elementos que contemplan qué es lo que significa en realidad la cuota alimentaria. Si puede ser mejor, ¿por qué no? Porque mi hijo no puede estar mejor. Bueno, pero también vamos a aclarar, y soy muy formal, pero también estricto en muchas cosas, por todo lo que he visto. También como hay hombres, como llaman ustedes las mujeres, zánganos, vividores, así es que los llaman, a nosotros no, a muchos hombres. Pero también hay mujeres vividoras y descaradas. Eso no tiene otro nombre. Yo nací en el Parque de Berrío y a mí me enseñaron a hablar desde ese punto de vista. Y es porque hemos encontrado que no solamente la violencia contra la mujer, sino estas niñas, estas mujeres que no le dejan ver sus hijos, y la Corte se pronunció acerca de eso. Los que no permiten
que después de estar respondiendo por estos menores, no se los dejan ver. Entonces, la cuestión es la siguiente. El mismo hombre también puede acudir a estas instancias legales. No sé si usted ha conocido algunos casos o muchos, pero se ha visto de parte y parte. Es de ambos lados. Y cuando estamos en el ejercicio del derecho, este tipo de situaciones se hacen mucho más comunes, sí, lastimosamente. Pero siempre van a corresponder a situaciones que nunca van a tener en cuenta el beneficio y el bien del menor. Niños que anhelan jugar una tarde con su padre, niños que anhelan ver a su mamá, pero que dentro del orgullo y los sentimientos de resentimientos que tienen sus padres no pueden cumplir un deseo tan simple, tan noble, que es jugar, que es estar con su papá, que es un abrazo, ¿sí? Entonces ahí también retomo esa teoría tan bonita que tiene la Corte al decir que los niños tienen el derecho al amor, ¿sí? Y no es el padre quien debe decir, no puedes ver a tu papá, o sea, no. Bueno, saliéndome un poco, pero el contexto jurídico, quiero hacerle una pregunta a nivel de familia. ¿Qué tanto hoy hemos estado viendo que para que los niños se entretengan, esas mamás que creen que con tal de que juiciosamente lo que es el celular, lo que es el Atari, lo que ellos juegan pues hoy en tanto modernismo, eso ha afectado en parte también la parte de la familia, de la comunicación como tal, el afecto y todo? Pues ya, esto es algo más personal, ¿sí? Byron, yo creo que la tecnología ha impactado nuestras vidas. Para bien, para mal, la ha impactado. Y yo considero que no solo este tipo de artefactos tecnológicos, sino toda la situación que está viviendo la sociedad, que nos ha desintegrado mucho más en las familias, sobre todo el consumismo. O sea, yo digo que es más el consumismo lo que nos tiene tan alejados. Porque en mi tiempo no era el Game Boy, el Atari, era el televisor, ¿sí? Y en muchos momentos le echaron la culpa al televisor. Yo siento que es más una respuesta a la situación que vive la sociedad y al consumismo extremo que nos está consumiendo a nosotros mismos en estos momentos, lastimosamente. Listo, paso a seguir cuando ya esa pareja dejó de quererse o por X o Y circunstancia, se van a separar. Supóngase que aquí están las dos personas, se están consultando con usted. Paso a seguir. Y que ya no hay nada que hacer. Bueno, en temas de divorcios siempre voy a recomendar el mutuo acuerdo. Eso es lo más ganador que hay. En tiempo, desgaste y dinero, es el mutuo acuerdo la mejor opción que uno le puede ofrecer a una pareja que ya tomó la decisión de divorciarse, ¿sí? El trámite de mutuo acuerdo es un trámite que se lleva ante notario o ante el juez y tiene una duración de 2-3 meses, cuando mucho, ¿sí? Pero lo más importante es, bueno, sentémonos, porque nos lo van a pedir igual, fijemos cuota alimentaria y fijemos régimen de visitas. Eso es lo primero entonces que se estructura en esa solicitud que se va a presentar ante el notario, porque si no presentamos ese acuerdo familiar, no hay divorcio. Bueno, ¿qué tanto está demorando de pronto un divorcio en estos momentos? Byron, mira. Primero se demoraba mucho. Si es judicial, es un trámite que se va a demorar muchísimo porque requiere una demanda, requiere las audiencias, el pleito como tal y una sentencia del juez. Empecemos, ¿sí?, por ese. Si fuera mucho, ¿qué? 10 años, 15, 30 años. No, ya no. No, mira, por Código General del Proceso, un proceso judicial no tiene por qué demorarse más de un año. Hay una prórroga de 6 meses que se está aplicando cuando hay unos cambios de competencia, pero bueno, digamos que en general un año y medio, ¿sí? Y últimamente me ha ido bien con los trámites y hemos estado como hablando de procesos de un año. De ahí no va a ¿Cómo bajar. es que te ha ido bien? ¿Te estás separando o es porque estás llevando unos casos? Asesorando No, yo sé. Bueno, es ese trámite, ese proceso. O sea que póngale mucho, demasiado año y medio. Exacto. Cuando no hay común acuerdo. Cuando no hay un común acuerdo,
Porque mira, ahí la dificultad es que el abogado que esté representando al demandante debe demostrar que hay una causal que se enmarca en el Código Civil, ¿sí? Entonces, las relaciones sexuales extramatrimoniales, que es una de las causales más comunes, pero más difíciles de probar. Sí. Esas casi no se presentan ante el juez porque es muy difícil de probar por el tema de la legalidad de la obtención de la prueba. El maltrato físico, eso sí, también eso sí es una causal que se emplea mucho más, maltrato físico o cualquier tipo de maltrato. La habitual embriaguez, la habitual estado de estar en estado de efectos alucinógenos. Hay diferentes causales que yo puedo entonces entrar a seleccionar según la realidad de la pareja, ¿sí? Pero entonces ahí lo difícil va a ser demostrarle a un juez con las pruebas idóneamente obtenidas que me corresponde a mí o a mi representado el divorcio, ¿sí? Entonces ahí hay una cosa un poquito compleja y es que el cónyuge que sea condenado puede ser también condenado en alimentos, ¿sí? Entonces ahí está el pleito pues más complejo. Sí. Vamos entonces a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cables tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? Vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Quique, acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Bueno, para quienes acaban de llegar a nuestra sintonía, decirles que estamos hablando de esa relación de pareja y esa relación de familia, de hogar. Estamos hablando de esos deberes, esos derechos y orientarlos a todos y cada uno de ustedes para cuando no estamos diciendo ni promoviendo que se separe, pero si de pronto eso llega a pasar, haya una paz, una tranquilidad y como decía Caterine ahora, Caterine, es mejor un buen arreglo, la conciliación. Bueno, Caterine, ya hablamos y si de pronto hay un común acuerdo para una pareja separarse y si no tienen bienes, ¿cuánto puede durar? Byron, entonces, acostumbro yo siempre reunirme con la pareja, hacemos entonces la evaluación si se va a liquidar la sociedad conyugal en ceros porque no hay ningún bien, ¿sí? Y también se analiza el tema de si hay o no hijos menores, ¿sí? Porque entonces tenemos que pasar a hacer un acuerdo familiar, se redacta ese acuerdo familiar con unos requisitos de norma, ¿sí? No pueden ser acuerdos que vayan a ir en detrimento de los derechos de los menores, ¿sí? Y presentamos este acuerdo ante el notario. Entonces,
Cuando es un acuerdo sin hijos, sin bienes, es un acuerdo que en 8 días te están llamando para que firmes escritura pública. Y cuando hay menores, sí se toma un poco más de tiempo porque ese acuerdo familiar tiene que ir ante el comisario de familia, que va a evaluar y a revisar que ese acuerdo sí esté de acuerdo a la ley, lo devuelve a la notaría y se firma entonces la escritura pública. Cuando estamos hablando de este trámite, se está tomando aproximadamente entre un mes y un mes y medio. Pero miren la diferencia, o sea, es un tema súper ágil. Los honorarios de los abogados son mucho más bajos que los que son ante un proceso judicial, y se evita también como el trauma que tiene un divorcio en la familia, ¿sí? Un divorcio no es fácil de llevar, sobre todo por los efectos que lleva esto en la vida personal. De alguna u otra forma, nunca va a ser fácil para un niño entender que sus padres se van a divorciar, comprender que lo ideal sería que ambos van a estar igual dependientes como antes. Entonces, cuando son trámites tan largos, se presta para que sea mucho más difícil superarlo y entender la situación y poder continuar con el curso normal de la vida, ¿sí? Entonces, cuando son trámites más cortos, se hace más fácil, y inclusive cuando se está viendo que el menor está muy afectado, recomendamos que vayan a una terapia para que el niño pueda entender la situación que están viviendo sus padres y puedan superarlo lo más pronto posible. Bueno, te quiero hacer una pregunta, tiene que ver también con familia, pero me la hacían ahora antes de llegar acá al estudio. Hay una señora, o sea, no nos salimos del contexto, es familiar. Hace 13 años él se fue. Entonces ella le dijo, o ella o yo, a la novela. Y él se fue para la otra mujer. Pero él lo que no contaba es que hace más o menos año y medio, esta señora, bien asesorada con una abogada, ella le embargó precisamente el sueldo, le embargó pues, sí. También le embargan a uno la pensión. Sí, le embargó la pensión. Sí, porque yo le ayudé una vez a una amiga a eso. Resulta que hace año y medio, y la pregunta que ella me decía, diciéndole yo que hoy venías para acá, Catherine, a ella le están dando el porcentaje mensual. Pero la pregunta es, lleva año y medio y no le dan nada de las primas. Ella tiene derecho a esas primas, un porcentaje pues. Pero entonces el señor está trabajando. Si hay primas, está trabajando. No, porque él de todas formas le llega a sus primas de pensionado. Ah, bueno, listo. Entonces estamos hablando de la pensión. Sí. Pues mira, Byron, en ese tema ya como tal, te voy a ser muy honesta, tiene que hacer la reclamación no ante el señor, sino a Colpensiones. Tiene que ir ante Colpensiones y con la sentencia, que me imagino que fue la que creó la obligación, hacer la reclamación. Esa es la palabra, creó la obligación. Entonces, yo le decía ahora precisamente, porque en ningún momento es contra él, no, porque hay una sentencia, y de ahí él no está diciendo voluntariamente, yo le doy lo suyo. A usted lo sentenciaron, entonces ¿quién lo sentenció? Hay que reclamarle, hay que decirle, bueno, pero eso sí pues bien argumentado, me está pasando esto, pero yo considero, pues voy a ver, no me quemaría el aire ni nada, que sí tiene derecho porque incluso siempre de las primas sale un porcentaje, e incluso el que está embargado, el que está embargado, y lo digo por conocimiento, no porque yo esté embargado, sino que en cuanto a la Casa Justicia del municipio de Bello, que nos ha apoyado tanto, sacan el 20% de esa prima semestral para el niño. Es que mira, la obligación se protege con una medida, que es el embargo, ¿sí? Y ese embargo afecta todos los ingresos que tiene la persona. Entonces no es solo un rubro, sino el ingreso como tal que tiene la persona. Por eso estaría entonces cobijado también ese aspecto de las primas. Bueno, mensajes bien lindos. Usted es una persona que tiene muy buen carisma para conciliar, concertar, decir. No hemos dicho en ningún momento, Catherine, que la gente se separe, pero la gente le encanta este tema por televisión, y qué bueno que hoy nos estás acompañando por la sencilla razón, no nos salimos de la realidad.
pues nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, infortunadamente. Así es. ¿Cierto? Entonces la gente en estos momentos está necesitando es que se le instruya, que se le asesore, porque es que pues para casarse nadie asesora. Yo no he visto el primero que asesore. Lo asesoran en el vestido, la comida y el evento, ¿cierto? Sí. Pero nadie dice, ve, y si te separas. Entonces, para cuando te vas a separar, resultan muchos asesores, pero asesores malignos, diría yo, porque es que mira, dime si no, ¿qué le pasa a una dama cuando se va a separar con un hombre y las amigas le dicen, aprovecha que está trabajando y le vacías todo el apartamento? Porque ha pasado. Te le llevas todo. ¿En qué incurre una dama en eso? Se lo puede llevar sin haber liquidado la sociedad. Bueno, mira, en derecho de familia y específicamente en divorcios, ¿sí?, opera una situación, y es que cuando está vigente la sociedad conyugal, cada uno de los cónyuges tiene libre administración de los bienes, ¿sí? Entonces, teóricamente y jurídicamente, ella podría vaciar el apartamento, como dicen, pero ella va a tener después que hacer una reposición de todo ese dinero a la sociedad conyugal, ¿sí? Entonces, no es que dentro de la sociedad conyugal yo no pueda vender los bienes que hay porque son de mi esposa o porque no se ha liquidado. Yo sí puedo, pero entonces hay unas restituciones, esa es la palabra que como tal la ley lo nombra, y hay unas restituciones que se deben hacer por los bienes que se toman de la sociedad conyugal, y que esos dineros no aparecen, pues, como por decirlo, al momento de la liquidación. Ella tendrá que hacer la restitución de todo ese mobiliario que administró, no sabemos cómo, de la sociedad. Bueno, entonces mire que hemos aprendido mucho, y de una manera oficial, por todo el conocimiento que tienes en derecho, porque yo he trabajado siempre es con abogadas y abogados, que no traigo al programa sino los mejores, entre esos usted. Gracias. Porque gracias a Dios uno puede decir quién sabe y quién no sabe. Y fuera de eso la experiencia no se va a improvisar jamás. Son 29 años y medio que llevo trabajando al lado de abogadas y abogados, y nos ha tocado casos muy tristes, casos muy duros, e incluso, déjeme contarle anécdotas muy coloquiales. Un hombre peleando por un chifonier. Un hombre reclamando que a uno le da esta pena como hombre. O también mujeres que en esa casa se apropian, entre comillas, de ese niño. La tía dice que ese hombre no vaya a venir aquí, la tía se cree la mamá, la abuela se cree la mamá, el abuelo el papá, y hombres bien responsables, porque Catherine, también hay que decirlo, yo soy de los que soy muy objetivo, a las mujeres no les pega, pero a los hombres tampoco. La violencia no está bien hecha de ninguna manera, en ningún sentido. Y es bueno que reforcemos para los televidentes que si estamos hablando de violencia, la violencia no es solamente la física. Es que la gente cree como en los hospitales, que hay que llegar vaciado en sangre. No. Ahí está la Fiscalía General de la Nación, y un saludo muy especial para mis amigos aquí en el búnker, que hay una oficina exclusivamente para atender sobre esa violencia hacia la mujer, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, ¿cierto? Así es. Todo este tipo de malos tratos que lleven a una persona a sentirse menos que los demás, las humillaciones, eso siempre va a estar catalogado como violencia. Como violencia. Indudablemente. Miren, y una recomendación, Caterina, aprovechando el espacio de Teleboyacá, que usted sabe que es un canal espectacular, es decirles que también mucho cuidado, porque la violencia como tal, la violencia intrafamiliar, ya que estamos tocando todo el núcleo de la familia que usted vio hoy donde es, no tengo que ser yo el tío de nadie, ni el hermanito de nadie para yo denunciar ante las autoridades actos de violencia, ¿cierto? Así es, tienes toda la razón. Usted me puede creer que en este sector, reservando el nombre, aquí, en este mismo sector, en este mismo barrio, me gustó algo que hizo un hombre. Tuvo que llamar primero aquí a la Carlos Holguín y a que subiera una patrulla o llegara alguien, porque ella era la que le estaba pegando a él. Y el hombre, por no engendrar más violencia, pidió más bien la ayuda de las autoridades. Qué bonito eso, ¿no? Ojalá
todos tuviéramos la calma y el debido pensamiento para entender cuáles serían las consecuencias de mis actos, de esas decisiones que se toman en esos momentos de ira y lograr como tomar esa decisión la más adecuada y la que menos consecuencias pueda traer para mí y para mi familia. Bueno, ¿hacia dónde vamos con nuestro país y en este mundo? ¿Hacia dónde va esta generación? Hay que hacer un llamado, hay que decirle a la gente que Dios nos proteja y nos ayude, porque dura la cuestión, ¿no cree usted? Es muy difícil, Byron, pero yo siento que debemos tener fe y esperanza, ¿sí? Yo tengo fe y esperanza en esta generación. Si no la tendría, entonces no tendría Claro. fe en mí misma, y siempre estoy segura que los buenos somos más, ¿sí? Y las personas todas tenemos la obligación y el deber de ir generando este tipo de espacios, de compartir los conocimientos y de luchar por un mejor futuro, ¿sí? Bueno, ustedes de las que comparto, usted que tiene esta experiencia en familia, la correa embrutece. No, cuénteles, yo quiero que les cuente a los televidentes, ¿sí embrutece? No, mira, te voy a ser muy honesta. Sí. Y eso ya es pues mi opinión Sí. personal. Y yo siempre voy a estar de acuerdo con que un hijo hay que disciplinarlo, ¿sí? Sí. Obviamente hay unos límites que no se pueden transgredir, tampoco llegar a un punto de maltrato, pero pues a mí me criaron con correa y yo creo que eso es lo que me tiene sentada aquí, Sí. ser una profesional. Entonces considero yo que es necesario, pues en sus límites. Hay papás que pues, prefieren no utilizar la correa, pero la disciplina es mejor. O sea, la disciplina es lo que puede salvarnos en estos momentos de una generación sin responsabilidad. Se nos ha ido el tiempo así como nada. Sí. Y vamos a estar en comunicación para que me estés acompañando en Convivencia Ciudadana. Sí, Recuerda claro que sí. también en la radio. Y este tema está espectacular. Me llaman por el interno y me dicen que, mejor dicho, le vamos a quedar debiendo mucho tema. Entonces vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Sí, que acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. 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 ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Muy bien, me estabas contando y estabas un poco asustada porque estábamos hablando precisamente de la correa y me estabas diciendo que le tenías mucho miedo a la correa. Sí, porque de todas formas no es tanto ese castigo, no se asuste mucho porque me hizo dar hasta risa. Eres muy bella, muy linda y de todas formas estaba asustada. Que Byron, no me asustes. Yo le digo, oh, la mamá ya no le pega. Pero mire,
Hay una situación, la ley 1098, ¿cierto? El de infancia y adolescencia. Es muy clara. Y ojo con esto, y aquí lo digo delante de una joven tan preparada y que este hombre con su experiencia y que también me ha tocado estudiar. La ley 1098 en ningún momento dice que a los hijos no se les puede castigar. Y castigar no es ni lo que la ley dice, y lo que usted dijo ahora es muy cierto, es aprender a reprender, aprender a castigar, pero porque se encontraron maltratos físicos a niños con cables de plancha, con una cuestión y la otra, pero en ningún momento para los jóvenes que nos estén viendo está diciendo la ley que entonces pásese a su mamá y a su papá por la galleta, así decimos los antioqueños, y amenazarlos con que los va a denunciar. Los voy a denunciar, porque es que se aprenden mucho los derechos, pero no los deberes. ¿Es así o no? Sí, eso está sucediendo mucho. Y la norma también lleva como un punto de, o sea, qué castigos existen y sobre todo por la parte de la dignidad, ¿sí? No podemos tampoco ser ciegos a situaciones que han sido reveladas en los noticieros y que por la experiencia nos hemos dado cuenta de niños que son castigados de una manera cruel e inhumana, como si fueran animalitos. Entonces, la norma obviamente protege ese tipo de situaciones y de maltratos que en nuestra sociedad es inaudito que sucedan. Es verdad, yo también he dicho que de todas formas, mire, ¿sabe por qué le decía que hacia dónde vamos? No es que yo haya perdido la fe y la esperanza nunca, primero que todo en Dios jamás, con la bendición de Dios, perder esa fe y esa esperanza, sino, Catherine, que es que no existe una escuela para padres, existe escuela para todo. Pero aquí primero, mire, Colombia es muy folclórico y amo a Colombia. Aquí yo que trabajo en la Secretaría de Movilidad en Colombia, primero le entregan a usted un carro, lo dejan coger un carro o una motocicleta, enseguida van y le dan una patente o le entregan un pase. Cuando uno mira y de pronto ve tanta gente en la calle haciendo y deshaciendo, y vuelvo a la familia. Aquí de todas formas uno ve que esa escuela de padres, cuando menos pensó, la muchachita resultó en embarazo. Y qué caos. Después vamos a hablar sobre eso, el trauma entre comillas que se causa a nivel de la sociedad y la familia, porque hoy en día ustedes saben, y con todo el respeto y cariño, muchas damas jovencitas que ya son mamás, y uno ve una dama por la calle que ya es que es abuela y bien joven, ¿cierto? Sí. Entonces, por eso hoy me deja muy contento de haber tocado un tema tan candente, que es muy amplio, muy extenso. Sí. Y yo quiero que usted me le envíe un mensaje, no solamente a los padres, a los hijos, a la familia en general. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que usted más nos recomienda a nosotros con esa experiencia de tener la gente ahí de frente hablando sobre esos casos? Bueno, pues gracias a las vivencias que he tenido, a la experiencia que poco a poco he ido recolectando, mi recomendación, mi deseo siempre va a ser que retomemos ese sentir de familia que se tenía antes, ¿sí? Las sociedades del primer mundo han entendido la familia como el lugar donde un menor se educa para la sociedad, ¿sí? Pero entonces es una etapa de te educo y me desprendo. Y si hay algo bonito y algo que nos caracteriza, por ejemplo, a Latinoamérica y Colombia en específico, ha sido ese sentir de familia, esa unión que no la podemos dejar perder por nada del mundo. La familia, voy a recaer en un cliché, pero en realidad la familia es el núcleo de la sociedad. Y si la familia está descompuesta, la familia está llena de violencia, de falta de comunicación, la sociedad no va a tener nada que esperar de las personas que estamos aportando a ella. Entonces es como retomar ese sentir de familia, esa responsabilidad que tenemos los padres, los hijos, los hermanos, de esa unión familiar. Excelente. Bueno, ahí le digo yo a todos los televidentes de Teleboyacá que siempre que no se pierdan este programa y toda la programación en general de Teleboyacá. Quiero hacer ya ese paréntesis después de un tema tan espectacular, porque vamos a seguir ahondando bastante en este tema, ¿le parece? Claro que sí. Dios mediante. Les quiero dar a ustedes también unos avances, por eso quería hacer un corte ahí. ¿Cómo le parece que, ya hablando de la familia,
pido permiso a la audiencia para ya comentarles que se avecina, aparte de estos temas de familia, vamos a tener temas amplios, bastante en derecho civil, usted entiende bastante en lo suyo, vamos a tener derechos, el tema penal, y van a venir también unos próximos invitados concejales de las ciudades de Medellín, que ya incluso me han confirmado para hacer presencia, y que ellos también han aportado bastante al desarrollo de esta comuna número 5. ¿Cómo le parece a usted, Catherine? Enriquecedor y muy positivo para la sociedad y la comunidad que tiene la oportunidad de tener al alcance este programa tan bueno. Me alegra mucho. Catherine, envíale un saludo muy especial. ¿A quién se lo quieres enviar? ¿A tu familia, a tus amigas, tus amigos? Y a nivel nacional e internacional, que recuerde que por YouTube, Convivencia Ciudadana Teleboyacá, ahí nos encuentra. En Facebook también, Convivencia Ciudadana Teleboyacá. ¿A quién le quieres enviar un saludo? Bueno, hoy estamos hablando de derecho de familia. Mandémosle un saludo a mi familia, que ha sido ese apoyo incondicional siempre para mí. Catherine vive en la ciudad de Medellín, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo se conforma su familia? Su núcleo familiar. La familia tan extensa no, pero el núcleo, ese es con el que vives. Tradicional. Mamá, papá, hermano y perrito. Sí. Sí. ¿Tú eres la menor o tu hermano? Hermana mayor. La hermana mayor. ¿Y todavía entonces le pones el tate quieto al hermanito, no? ¿O ya no? No, ya no. Ah, bueno. Catherine, vea, es decirle que entonces en esta invitación que estamos haciendo, usted los fines de semana, ya hoy en día, porque usted baila, ¿no? Pues todos bailamos, sí. Pero Catherine pertenece... Soy bailarina a un grupo, profesional. Bailarina. Cuéntale a la gente, bailarina profesional, ¿en qué consiste? ¿En qué clase? ¿En qué ritmo? ¿En qué género? Bueno, yo soy bailarina profesional de danza árabe desde hace 10 años. Soy docente, coreógrafa y hago parte de una compañía que se llama Shala. Bueno, cuéntanos, ¿conformada por cuántas personas? Somos 5 chicas, todas profesionales, con un entendimiento de la danza muy parecido. Resulta que, por lo general, los bailarines o son bailarines y se dedican de por vida al baile o lo toman como un hobby. Entonces nosotras nos encontramos en ese medio de no queremos ser bailarinas y dedicarnos 100% a esto porque tenemos nuestras profesiones, pero tampoco se trata de algo que tomamos un fin de semana y ya está, porque nos la tomamos muy serio. Entonces, como al encontrarnos en ese punto común, en ese punto de no saber qué hacer, porque en unas academias exigían que estés tiempo completo y en otras no te podían brindar la formación que tanto buscábamos, entonces se conforma esta compañía de baile y lo que hacemos es brindarnos y gestionarnos nosotras mismas las capacitaciones, y hace poquito estuvimos en la producción de un evento exitoso, se llamó El Joyero de Damasco, fue presentado en el Teatro de Envigado, por ahí he visto que en Teleboyacá lo están pasando, y nos fue súper bien. Bueno, hablando de Teleboyacá, usted no le mandó un saludo a los camarógrafos, que también la quieren y la aprecian mucho, y que han estado ahí. Sí, ellos han estado siempre muy pendientes de mí, me han apoyado muchísimo en otros proyectos que hemos estado adelantando, entonces un saludo a los camarógrafos y a todo el equipo de producción del programa. Y a ti porque estás acá. Bueno, Catherine, muchas gracias por haber estado conmigo aquí en Convivencia Ciudadana, y sabe que las puertas están abiertas y que gracias. Va a seguir viniendo con la bendición de Dios. Así es, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos ustedes, amables televidentes de Teleboyacá, con la cámara de Jairo Gutiérrez, Andrés Felipe Jiménez, este amigo de ustedes, Byron Mejía Cardona. Muchas gracias y hasta pronto.
Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire.